Bueno, reiniciamos clase. ¿Aló? Buenas. Ya, listo. Continuamos, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguna inquietud. No. ¿Cuánto está? Estamos 3 conmigo. Bueno, no hay problema. Vamos, continuamos. Entonces, entonces con esto, pues ya hemos visto los fundamentos de Parker, ¿no? Vamos a ver otra fórmula, sí, ya vemos algunas fórmulas que ustedes pueden ver, es decir, hay 6 fórmulas que yo dije que vamos a ver, y estamos ya observando prácticamente las 6, vamos a ver, y de ahí pues nosotros decidimos aplicar. Ustedes pueden ver, o sea, aquí no hay una sola ley, una sola fórmula que decimos con esto calculamos y punto, aquí no hay, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Y eso hay más autores, o sea, aquí estoy indicando las que más nosotros utilizamos en la hidráulica fluvial. Y muchos estudiosos de la hidráulica a veces, pues, como dicen, pues, hacen sus propias investigaciones, ¿no? Y para sus específicos estudios, específicas construcciones. Y vuelvo a repetir un poco, a veces soy cansado en eso, la mayor cantidad de eso, pues, cuando son obras grandes, especialmente presas, reservorios, esa situación, pues se hace modelos físicos, ¿sí? Basado en los modelos hidráulicos. Bueno, porque estas ecuaciones las utilizamos específicamente bueno, para fines, como ya dije, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver la de Socrates en este caso, ¿sí? Bueno, 62, bueno, es una fórmula, año 62, propuso la ecuación basada, en este caso, hablamos en canales de aforo, en este caso, en canales de aforo y datos de campo. Entonces, lo que hizo en este caso canales, en este caso canales naturales, ¿no es cierto? En campo, de igual manera, así como el anterior Parker, ¿no es cierto? Lo hizo sus estudios en el campo. Entonces, aquí dice, y originalmente esta ecuación se aplicó en corrientes naturales con lecho de grava. Algo similar a la ecuación anterior. Sí, lechos también igual, lecho de grava. Pero tiene aquí otra formulación, si ustedes pueden ver. Igual el caudal, en este caso, sólidos, del base, en este caso, ¿no es cierto? Carga de sedimentos de fondo, es igual a esta ecuación. O sea, relación entre las densidades del sólido y del líquido, la pendiente, y los caudales, en este caso, unitarios. Caudal unitario frente a caudal unitario crítico, ¿no es cierto? Aquí dice exactamente donde QV es descarga de sedimentos de fondo, en kilogramos por cada metro, ¿no es cierto? En este caso, expresada el volumen unitario, y Q y QC es el gasto unitario y valor crítico. O sea, en ese gasto unitario normal, y es el gasto crítico, al cual tenemos que calcular lo que es el calado crítico, o el gasto crítico, ¿no es cierto? Eso hemos aprendido a calcular en hidráulica general. ¿Sí? En este caso, pues hablamos, aquí están las medidas, las dimensiones de las unidades, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí vamos a ver especialmente el valor crítico definido por. Entonces, aquí está la ecuación, esta ecuación un poco más pequeña, ¿sí? Que trabaja en este caso Socrates. Bien, continuamos. Aquí observamos exactamente las fórmulas ya de directamente, pues, el caudal crítico, ¿no? Si es cierto, el caudal crítico, nosotros calculamos en función de la velocidad y la gravedad, pero aquí está, o otros parámetros, ¿no es cierto? Pero aquí el caudal crítico calcula en función de las propiedades físicas de los sedimentos. La densidad del sedimento, la densidad del agua. Aquí hablamos del D40, si dan cuenta, aquí tenemos ya un D40. Entonces, por eso yo digo, cuando nosotros vamos a utilizar estas fórmulas, tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de parámetros en cuanto se refiere a los diámetros, ¿no? Para, listo, pues de pronto necesito ocupar tal o cual fórmula, ¿no es cierto? Esto es importante. La pendiente, en este caso, y aquí hablamos de la densidad relativa, ¿no es cierto? Que es todo este factor que hemos visto en lo que es en hidráulica, digamos, en lo que hemos visto, las propiedades de los sedimentos, ¿no es cierto? Y esto es igual a 1,65. Por ejemplo, cuando yo ya veo este valor, aquí directamente, ¿qué pongo? 1,65, ¿no es cierto? Directamente ya tengo este valor, sin necesidad de estar observando en la tabla, pues, el valor de acá. Y también la de la relación, en este caso, pues,
de las dos densidades es 265. También eso obtengo de lo que es las propiedades de los sedimentos, ¿cierto? Directamente, entonces con esto pues ya es más fácil pues directamente calcular los valores para, en este caso, de lo que es los sedimentos de fondo. El de 40 tiene un concepto similar al de 30, al de 20, al de 16, al de 75, ¿sí? El concepto técnico es de que el tamaño de partícula, que tal que el 40% son menores o iguales que ese tamaño. Es el concepto general. Y esto está relacionado a lo que es la cantidad de sedimento que pasa en este caso por lo que es la malla, ¿no es cierto? O el tamizado en este caso, ¿sí? Entonces, consecuentemente, lo que dice aquí es que la descarga en este caso, si nosotros calculamos ya el caudal crítico, ¿no es cierto? El caudal en este caso total va a ser igual al QV sobre el P específico, perdón, multiplicado por el P específico del sedimento sobre la gravedad y multiplicado por el ancho del río. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos lo que es el caudal total sólido que tenemos en este caso como fondo en un cauce de un río, ¿sí? Entonces, muy fácil, ¿no? La fórmula está muy fácil, referente a la anterior, ¿no? Referente a la anterior que nosotros teníamos que, que calcular, ¿sí? Entonces, aquí está, aquí la pendiente, el caudal, este es el caudal unitario, en este caso, que es igual al caudal total sobre la base del río, en este caso el ancho del río, y el cubo sub C calculamos de esta manera, ¿sí? Entonces aquí no calculamos como calculamos en función de parámetros muy pequeños, en este caso, 2 o 3 parámetros que es el caudal crítico. Pero aquí ya el sedimento se calcula de esa manera. Y obtenemos esto. Muy bien, entonces esta fórmula, que es la última que estamos viendo, creo que es la última que tengo aquí, ¿sí? Tiene sus fundamentos, ¿no? También toda fórmula tiene sus fundamentos. Entonces, esto sí es importante leer esos fundamentos para nuestra aplicabilidad. Dice acá, dice, un valor crítico de gasto unitario deberá excederse antes de que ocurra el inicio del desplazamiento del sedimento. Entonces hablamos en este caso del Q crítico, dice que debe excederse en este caso antes de que ocurra ese movimiento, desplazamiento, es decir, que quiere decir que tengo la partícula aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces debe excederse, debe ser en este caso, dice, debe ser grande, ¿no es cierto? Este caudal unitario crítico debe ser grande, en este caso calculado a través de esta fórmula de acá, ¿sí? Que está aquí, es decir, ese debe ser, digamos, debe excederse, en este caso es grande, en relación cuando se inicia el desplazamiento de la partícula o el sedimento. Es lo que está diciendo acá. Bien. La segunda hipótesis dice que existe un movimiento total del lecho no consolidado cauce una vez que las condiciones críticas se han excedido. Está hablando exactamente casi de lo mismo. Lo que dice simplemente, si el hecho considerado sería este hecho, si es que nosotros hablamos, por ejemplo, para lo que es obras hidráulicas, hablábamos de que el río, el lecho del río debe ser geológicamente estable, ¿no? Y la estabilidad implica que esto esté totalmente consolidado. Es posible roca, ¿no? Los materiales rocosos prácticamente no hay opción de casi de socavación, excepto en el tiempo, dependiendo de la energía cinética que tenga la gota del agua que vaya a erosionar esta parte. Pero lo que aquí está diciendo es que el hecho no considera ¿qué implica? Que todavía el hecho no está considerado, que todavía hay material que está tratando de considerarse, se está formando. ¿Sí? Entonces, esto dice que existe un movimiento total del hecho, entonces este material puede moverse a través de los movimientos que conocemos, ¿no es cierto? Una vez que las condiciones críticas han excedido, o sea, una vez que el esfuerzo cortante, en este caso, ha excedido, o en este caso será, en este caso, que tenga el valor total que pueda mover, en este caso, estas partículas de acá. En este caso, venciendo este otro esfuerzo que la partícula que tiene acá, ¿cierto? Entonces, es lo que está diciendo. Entonces, si es que el hecho no está considerado, todavía tiene opción de, en este caso ya habla un poco lo que es en este caso sería lo que es la socavación, ya está hablando acá ya de socavación, que pues vamos a llegar a lo que es, a ver cómo se calcula la socavación, bien, ya está hablando de esto, la segunda, pero se refiere a hechos no consolidados, exactamente. No consolidado implica que todavía está inestable ese hecho, eso lo quiere decir. La tercera hipótesis dice el tirante y el esfuerzo hidráulico no guardan relación directa con el arrastre de fondo, ¿sí? Debido a que con frecuencia las condiciones críticas solo son excedidas en una parte de la altura del canal.
esta hipótesis está similar a la anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que decía que la altura del agua o el calado no influencia exactamente en el movimiento de las partículas? ¿Sí? No influencia. Entonces, mientras el calado sea más grande o más pequeño, pues no influencia. Prácticamente, pues dice, no existe una relación directa con la arrastre de fondo. ¿No? Y con las dos teorías coinciden, ¿no? Coinciden los dos autores, coinciden con la misma cosa. ¿Sí? Ya, debido a que dice solamente una partecita, si esto, una partecita es movida y la otra no es movida, consecuentemente, el otro autor en cambio decía que prácticamente no se mueve la partícula respecto al H, y acá dice, en cierta parte puede moverse, pero en otra parte no se mueve. O que si en este caso dijera la mayor cantidad de Silver no se mueve, en función de la altura del agua, ¿sí? Más bien otras condiciones, estas condiciones, por ejemplo, de velocidad, crítica, esas cosas son las que van a actuar, más no en este caso lo que es el calado, eso quiere decir. ¿Sí? Bien, vamos a continuar y vamos, ya prácticamente estamos terminando este capítulo, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la cuarta hipótesis, la cuarta asunción, en este caso, cuarto fundamento. Dice, un tamaño efectivo de partícula no es suficiente para describir la variación de los tamaños de las partículas de sedimentos y su arrastre. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si bien es cierto, a ver, aquí un poco le daríamos un poco la razón a Meyer, ¿no? ¿Por qué? Porque Meyer da un rango de partículas en el cual nosotros aplicamos ecuación, ¿sí? Y pues de pronto los autores, el otro autor anterior decía partículas pequeñas a gruesas, daba un rango, ¿no? Que no daba un valor de diámetro, exactamente, ¿sí? Y este en cambio dice, hablamos del tamaño efectivo de la partícula, decir un tamaño tal de partícula, cualquiera sea muy pequeñito, muy grande, el tamaño efectivo sería casi como un tamaño promedio de partículas, un tamaño medio, una media de partícula. Dice, no es suficiente para describir la variación de los tamaños de las partículas, sedimento y de arrastre. O sea, decir un tamaño, yo que sé, un D50, un D, no es suficiente para escribir todo el comportamiento de las partículas que se encuentran en el fondo. Es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, esa es otra hipótesis que plantea el señor. Luego dice aquí, las formas presentes en el fondo del cauce no influyen en el proceso de transporte. Ya, aquí lo que está diciendo es un poco las formas presentes, quiere decir que, y anteriormente habíamos hablado de las formas del lecho del cauce, ¿no es cierto? Capítulo anterior. Las dunas, antidunas, todas esas cosas están formadas. ¿De acuerdo? Esta hipótesis dice que estas formaciones, estas dunas, antidunas que están formadas aquí, no influencian en el proceso de transporte, exactamente. Sino que influencian, por ejemplo, de pronto influencian lo que son los esfuerzos cortantes, tampoco influencia el calado, no influencia el calado, más bien es el esfuerzo cortante que produce acá. Y eso está en función de que está en función especialmente lo que es, acuérdense, el esfuerzo cortante está en función de que del P específico del sedimento, del radio hidráulico de Y y de la pendiente. ¿Sí? En este caso, el radio hidráulico está hablando acá. ¿Sí? De eso está hablando. Sí. Exactamente. Entonces, de estas formas no influyen, dicen las formas, entonces, más bien influyen, de esto depende, en este caso, antes que las formas que se encuentran internamente aquí en el formado los pequeños montículos de tierra, ya en este caso, lo que son las dunas antiguas que están acá. ¿Sí? Y la sexta, última, que dice, la fuerza de ascenso no es importante en procesos de transporte. Esa fuerza de ascenso es pues simplemente si este material es levantado, pues vuelta cae, levantado y vuelta a caer. Entonces, eso es. Entonces, estas fuerzas que vienen, que levanta el material, eso dice que no es importante dentro de eso. ¿Por qué? Porque al final el material de fondo se transporta saltando o a su vez rodando. Consecuentemente, vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer. ¿Qué quiere decir con esto? No pasa a formar parte de los sedimentos de suspensión, porque si no, que fuera, si pasara a formar parte de eso, ¿qué pasaría? Pasaría de que el sedimento total de acá no sería, en este caso, una parte del sedimento de fondo y otra parte del sedimento en suspensión. Consecuentemente, es lo que está diciendo. Entonces, esas son las asunciones, en este caso, los formatos de lo que, o fundamentos, perdón, de las ecuaciones. Entonces, hasta aquí hemos visto prácticamente las 6 ecuaciones que nos ayudaría a estimar lo que son, en este caso, lo que es el sedimento de fondo. ¿Sí? Bien.
vamos a ver un ejercicio que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Calculado con todas las fórmulas. Entonces, aquí están los datos, ¿no? Aquí están los datos, en este caso, con lo que he obtenido de las curvas de la métrica, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre me he cuidado de que tenga toda la información. Cuando yo voy a hacer algún tipo de estudio, tengo que saber qué información pido, porque lo que sucede es que a veces nosotros les decimos, por ejemplo, y eso me sucede a mí, no es que yo no he cometido errores, cuando recién, así como ustedes, recién comenzaba a trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, tenía la opción, gracias a Dios, he sido bastante un poco medio agencioso. Entonces, he tenido trabajos de esta naturaleza. Entonces, yo he pedido, por ejemplo, la primera vez que pues, solicité en la Universidad Central, que yo soy de allá, llevando el material, fui a hacer los ensayos, pues le dije simplemente, por favor, que me dé la curva granulométrica de este río, ¿sí? Entonces, ellos qué hicieron, me dieron esto y me dieron una full curva, ¿no? Tomé la curva y aquí está todo esto, así, esto me dieron. Entonces, yo cuando tomé el resultado de estos para hacer mis estudios, no tenía nada de esos valores, porque no tenía esos valores, no tenía esos valores, no tenía esos valores, no tenía esos valores. Eso no tenía. Si no me dio la curva, ¿no? Entonces, yo debía aquí, en la curva debía interpretar todos los valores, debía interpretar aquí, ¿sí? Entonces, fue una falla mía, por supuesto, ¿no? Pero cuando yo ya la segunda vez que tuve experiencia, fui y pedí la curva granulométrica, pero me da todos los parámetros, el de 50, de 30, el peso específico del material, la densidad, en húmedo seco, todas esas cosas pedí. Entonces, toda una gama de parámetros, entonces el costo era el mismo y me dio todo esto, ¿sí me entienden? Entonces, un poco les cuento, ¿por qué? Porque esto necesito yo, y hay muchas cosas que aquí yo no puedo obtener de acá. Por ejemplo, la humedad, porcentaje de humedad no tengo, aquí no me da la curva de humedad, sino son valores adicionales que ellos toman de la muestra, toman y sacan y obtienen de acá y me dan en tablita aparte, me dan los coeficientes de uniformidad, todas esas cosas que debo hacer la relación, me dan ellos mismos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en este caso lo que les cuentes, porque esos datos siempre hay que tener de partida nosotros. Y esto hay que pedir aquí, Ángela, a los señores de laboratorio, de materiales, de materiales. Entonces, hay cosas, por ejemplo, porque yo aquí he puesto, por ejemplo, aquí está los valores que yo debo tener de aquí y los valores que yo puedo obtener de tablas. Aquí de tablas, pues está sombreado de otro color, y eso acá. Pero esas obtengo de estas, eso obtengo en función de todos los de acá. Entonces, en caso para mí, para ocupar todas las formas que he dicho, para un poco enseñar, entonces aquí tenemos caudales, la pendiente, el calado, ¿no es cierto? El D50, el ancho del río, el D90, el específico del agua, indicando los casos de sedimento, del agua, a la temperatura de 4 grados, ¿no es cierto? Y a la temperatura de 20 grados, en cambio, cuánto es la densidad del agua, ¿sí? Es decir, esos son tomados en cauces, a la temperatura que nos dicen, que nos da el autor, ¿no es cierto? Y esas son las temperaturas que nosotros tenemos en caso de nuestro río. El caso mío es de 20 grados, la densidad del agua a 20 grados, ¿cuánto es? El específico del agua a 20 grados, ¿cuánto es? La densidad del sedimento, ya vimos anteriormente, este valor era directo, la viscosidad con esta temperatura cuánto es, y la de 40, en este caso, si bien es cierto, pues acá, pero también es parte de acá, por si acaso. De 40 no es que está en función de esto, sino que es adicional que necesito para la fórmula final, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues ahora sí comienzo a trabajar. O sea, más o menos explico, tal vez esto está de más, pero a veces es bueno ser ordenadito para poder ir calculando y poder todo. Entonces, yo cuando trabajo en el Excel, entonces lo que hago es sacar todas las fórmulas y le pego en el Excel. Aquí está pegado. Y todo eso es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso, ir aplicando las fórmulas. ¿Por qué? Porque no me puedo conocer de memoria. Esto es un poco difícil, casi imposible, salvo el que está trabajando en el tema, pues 100% ahí, ¿no? Puede saber qué es esa cosa. Pero sí debemos saber, así como lo expliqué yo, que Meyer bajo qué parámetros utiliza, en función de qué está tal o cual valor, tal o cual parámetro que debo calcular. Entonces, eso sí debo conocer. Es decir, por ejemplo, como ha indicado, o sea, los parámetros, en el caso, los intervalos de granulometría, los intervalos de caudales, intervalos de velocidad, que nos dice Peter y Muller para aplicar. Nos dice ya Link para aplicar. ¿O qué nos dice estas cosas? Entonces, eso sí debo saber, ¿en función de qué?
Esa es una cosa que conoces exactamente la fórmula, porque en sedimentos las fórmulas son bastante largas, como ustedes pueden ver. Bueno, esto ya habíamos visto, entonces lo que hacemos es comenzar a aplicar la fórmula, ¿no? En función de los parámetros. Prácticamente sería reemplazar valores, ¿sí? Entonces lo que hago yo aquí es calcular, simplemente yo no le pongo toda la fórmula en el Excel, ¿no? Sino voy calculando partes por partes para que, para ir pues obteniendo, o sea, pues ir sumando y restando, pues, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces ustedes pueden observar aquí, ¿sí? KR, he tomado la fórmula acá, ¿no es cierto? Pero también he calculado este valor de N, por ejemplo, en valor de qué. Garrett, por ejemplo, Garrett, si ustedes toman los libros de hidráulica que ustedes tienen ahí en su bibliografía, este Garrett es uno de los primeros autores en trabajar y calcular los que son los coeficientes de rugosidad de mano. Yo tengo un artículo de este señor, sí, tuve la oportunidad de recibir clases allá en Estados Unidos con este señor. Este señor tiene exactamente todo un libro pequeñito de rugosidades. Y la mayor cantidad de libros parten de estas fórmulas de Garrett, ¿sí? Que trabajo en este caso, ¿sí? Bueno, entonces también puedo calcular a través de este el N, en este caso el N está calculado aquí, ¿sí ven? A través de estas cosas de acá. Esta fórmula puedo trabajar y utilizar. Entonces no todas las fórmulas están metidas allá, ¿no? ¿Sí? Ahora, este N trabajo en este caso de esta manera, pero también puedo calcular N con lo que tuvimos en este caso, cuando calculamos el coeficiente de resistencia. ¿Se acuerdan ustedes del coeficiente de resistencia? A partir de eso trabajábamos y obteníamos el valor de N, cuestión de la gravedad y el coeficiente de resistencia. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces también podemos hacer esto. O también utilizamos Garrett un poco aproximado para que para al trabajar acá, ¿sí? Y aquí también nos da términos en donde el porcentaje de pendientes de cosas y el radio hidráulico que lo debemos aplicar. Y aquí también el radio hidráulico es igual a Y. Entonces con esto, pues calcular el valor de N, por ejemplo acá, que es en este caso, trabajamos KS igual a 1 sobre N, ¿no es cierto? Y KS sacamos valor de este, y N va a ser esto. Entonces, bien. Radio hidráulico de Y, el P específico, tomamos este, los valores, el final KS sobre KR de los medios, tomamos este valor, y SR es este valor. O sea, SR ¿se acuerdan ustedes que era la pendiente de energía, ¿no es cierto? Sí, entonces, en la ecuación de Meyer, que estamos ahorita hablando, el S es la pendiente del cauce y la otra SR era pendiente de energía. Es un poco diferente, ¿no es cierto? En este caso. Y multiplicado SR por I, por alfa, me da este valor de acá. En este caso, alfa, perdón, es sí, pues o sea, es valor de específico, me da este valor de acá. Y continúo, ¿no? Entonces, trabajando en este valor, entonces, esto elevado, parte de la fórmula, este valor, ¿sí? Y tenemos acá. Y luego digo el segundo miembro multiplicado y al final obtengo el caudal unitario, que sería en este caso 2.03 toneladas por metro por segundo. ¿Sí? En este caso. Y el caudal total, pues en este caso multiplicado por el ancho y sobre G. Y sale este valor. Entonces, consecuentemente, sabemos que el sedimento de fondo en este cauce que hemos calculado es 0.27 kilos, en este caso, toneladas por cada metro por segundo. Esto nos da, en este caso, lo que es el transporte de fondo de este río, aplicando en este caso la ecuación de Müller, ¿sí? La ecuación de Van Gogh. La ecuación de Van Gogh, igual de la misma manera, pues ustedes pueden observar acá, estamos tomando la ecuación de los valores, aquí tenemos estos valores son constantes, al final, la ecuación final es esta, la que tenemos que ocupar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque esos valores ya son constantes, de acuerdo a lo que dijimos en la fórmula anterior, ¿no es cierto? En la parte teórica, y voy calculando. O sea, aquí estamos en constantes, 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 y al final ya tenemos los valores de W, de WR, en este caso, que estamos aquí, WC, ¿sí? Y reemplazando valores por cada uno de los cosas tenemos esto. DR que es constante, DR también es constante, estas son constantes, ¿sí? El ICR es el valor constante, constante, constante. Y al final está. Y calculando en este caso el caudal unitario, en este caso, pues nos sale estos valores, 0.30, ¿no es cierto? Y el total sale esto. Entonces, si yo veo este caudal, 0.06, el total, ¿no es cierto? Al valor de acá, de 0.2, ¿no es cierto? Hay una diferencia, si ustedes pueden observar. Puntos sería, yo que sé, 0.1 a 0.2, hay una diferencia.
Hay una diferencia. Entonces ahí están las fórmulas. Nosotros utilizamos este caso. Bueno, ustedes pueden ver, decir muy bien, pero es una diferencia un poco grande, pero así es lo que es la mecánica, en este caso, de sedimentos. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Si vamos calculando y vamos viendo cuál fórmula pues, la mejor se acoplaría en este caso. Sí, son valores un poco, digamos, yo diría en sedimentos, pues son un poco cercanos. A aquí sería punto 2, acá sería punto 1 prácticamente, ¿no es cierto? Punto 2 a punto 1, hay muy poquita diferencia. Entonces serían unas ecuaciones que de punto sí están funcionando para calcular en este caso lo que es sedimentos de fondo. Sí, continuamos de acá, la de Yalin. La ley de Yalin, ¿cuál es la situación de este señor? Es que cuando yo comienzo a calcular todo y al final veo pues el valor de B. Cuando el valor de B va a ser, en este caso, miren, B sale menos, sale negativo. Entonces, ¿qué es este? Es menor que 1, pero B debe ser mayor que 1. Consecuentemente, con esta fórmula calculada no hay arrastre de fondo. ¿Sí? Es lo que está diciendo. No hay arrastre de fondo. Entonces, descarto esta fórmula. Si no es que no hay arrastre de fondo. Si bien es cierto, aquí hay un arrastre muy pequeñito. Si pueden ver acá también un arrastre muy pequeñito, pero hay arrastre de fondo, de acuerdo a las fórmulas. A ver, pero de acuerdo a lo que a las concepciones de Yalin no hay arrastre de fondo, porque no se cumple esto, ¿no? Exactamente. Entonces dice, el arrastre de fondo ocurre sí. Ve, entonces aquí dice arrastre de fondo. Claro. Entonces acá hay un mínimo arrastre de fondo, pero hay, ¿cierto? Bien. Entonces, igual, ¿no? Entonces, ven, hemos aplicado, sigan los procedimientos que dice. La de Parker, ustedes pueden ver, esta ecuación igual la hemos aplicado con los mismos parámetros, pero un valor sale bastante grande. Mira, de 15.29. Sí, aplicando todo lo que estamos hablando acá, está 50. Paso a paso hemos ido haciendo. Cada uno de esos parámetros hemos ido haciendo. ¿Sí? Hay que decir, lo que pasa es que estamos aplicando para esta misma datos, estamos aplicando todas las ecuaciones. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces aquí un poco lo que quiero hacer ver también es que comprobar si es que para los intervalos dados, para lo que es la volumetría, todas esas cosas, y las asunciones que cada uno indica, estará aplicable esta información para ese tipo de fórmula, sí o no, también esta cosa. Pero lo que quiero aquí un poco más ver es aplicar todas y para ver cuáles se asemejan en sus valores, en la cual Parker prácticamente está disparado. Si ustedes pueden ver, punto 8 a 15, ¿no es cierto? 15 porque es el ancho del río, que es 20 me parece que da. Entonces, esta ecuación de Parker, pues está bien, está hemos calculado ahí, pero tenemos un resultado más que podemos comparar con los resultados que hemos obtenido anteriormente, con otras fórmulas. Por eso que aquí no es que yo digo, pues aquí, como la ecuación de continuidad, acá va a llevar por velocidad y punto, y con eso se va todo, ¿sí me entiende? Aquí no, aquí lo que tenemos que es buscar, aplicar algunas fórmulas y después ver cuáles son más o menos semejantes y decir, muy bien, esas son semejantes, entonces entre esas saco el promedio y en este caso, pues ese sería el valor de sedimento que aporta en este caso el río como sedimento de fondo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora también lo que se hace también es que yo tomo valores de todas las fórmulas, saco un promedio y digo por el lado de la seguridad, porque hablando de sedimentos yo voy por el lado de la seguridad, ¿sí? Porque tampoco si digo no hay sedimentos y cuando yo diseño la obra de pronto hay sedimentos y pasa de que el plan de manejo del embalse no va a estar bien realizado porque estoy diciendo que no hay mucho sedimento o no hay sedimento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aplico esta ecuación de acá, digo que no hay sedimento de fondo, algo que no es cierto, por más que cualquier reacción siempre se va a tener sedimento de fondo, ¿no es cierto? Entonces también hago entonces eso y voy un poquito hacia arriba, tomo a veces los valores mayores y para tener mayor confiabilidad. Pero este valor pero tengo que ver el valor mayor referente a qué. Entre estas dos puedo tomar decisiones. Punto 2 a punto 1 puedo tomar decisiones. Perdón, este valor de acá, este valor de aquí con este valor de aquí. Hay opciones para tomar decisiones entre los dos, ¿no es cierto? En este caso el mayor sería este. Sí, acá dice que no hay este de fondo, pero acá 15 tampoco puedo tomar porque es demasiado alto y esto no me ayuda a mucho a decir lo que está pasando en el cauce. Entonces, de pronto yo, esta ecuación un poco desecho, esta de pronto en segunda instancia estaría desechada para mí y por eso aplico la siguiente. La siguiente. Esta ya tiene un valor más razonable.
de lo que era 15, vamos a ver a 5. Entonces, en el caso mío, yo, por ejemplo, ¿qué haría yo? Tomaría el valor 3.5 más este valor de 0.06 y más este valor, y tomaría una media, y tendría un valor que diría, el sedimento de fondo es tanto, ¿sí? Entonces, es lo que yo haría, ¿sí? Para tener valor para la seguridad. Pero yo no tomaría el valor de 15, por ejemplo. Solo no tomaría. ¿Sí? Punto esto calculado así bien, yo descartaría simplemente. Entonces, hay situaciones. Entonces, bueno, al final, la ecuación de Socrates también, que saben que es también para grados naturales, tenía sus aplicabilidades bajo diferentes términos, ¿no es cierto? Y lo que hago es simplemente calcular. Igual calculo valores que nos va dando acá, ¿sí? Y luego obtengo prácticamente el valor total de lo que es el el caudal total, ¿no es cierto? En función de lo que nos está diciendo acá. Y de esta manera obtengo los valores dados. Entonces, una recomendación es que yo, por la de seguridad, tomaría valores, este valor de acá, más de los dos valores iniciales, dividiría para los tres, y ese sería el valor total que yo tomaría para mis diseños de cualquier cosa, ¿no es cierto? Tomar como base para los diseños que yo estoy diseñando de acuerdo a lo que, a la obra que estoy diseñando. ¿Y para qué sirve la ecuación? En este caso, el transporte de fondo. Acuérdense que el transporte de fondo es un sedimento que está en el lugar donde yo estoy haciendo yo estoy haciendo la investigación, o yo estoy haciendo la obra. Es el transporte, es el fondo. En cambio, el transporte de sedimentos de suspensión es aquel sedimento que va a llegar o está llegando al sitio donde yo voy a construir la obra. Entonces, ¿cuál tiene mayor influencia para mi obra? La pregunta es la que ya les dije anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso dije cuál es la aplicabilidad del uno y cuál es la aplicabilidad de la otra, ¿cierto? El sedimento de fondo, tarde o temprano, ¿qué pasa? Tarde o temprano se consolida, ¿sí? O también puede ser arrastrado a su vez de dos movimientos, pero al final, como ustedes pueden ver, dice, no tiene mucha influencia, en este caso, los movimientos de las partículas, porque al final siguen siendo formando parte del sedimento de fondo, es lo que está diciendo. Entonces, esto más bien va a servir un poco para lo que es la socavación. Y además de eso, el segmento de fondos, es que somos un poco más directos, apenas representa el 10% del sedimento total del cauce. Entonces, el que mayormente tiene incidencia sería el sedimento de suspensión, ¿sí? Pero si queremos ser tan sucintos en una investigación, pues calculamos los dos, sedimento de fondo, sedimento de suspensión, y la carga total sería la suma de los dos sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, la próxima clase veremos también calcular sedimento de suspensión y luego sedimento total. También hay opciones. De todo ahí, ¿no es cierto? Ya. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a quedar, ¿no es cierto? En la clase. Y hemos terminado lo que es la parte, de lo que es sedimentos de fondo. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Y aquí terminamos. No, profe, ninguna pregunta. Muchas gracias. Ya, entonces, muchachos, muchas gracias también los que se quedaron. Al quedar solamente Daniela quedaron. Sí, los otros ya se han ido. Bueno. Entonces, con eso, pues nos vemos el día de mañana. Gracias por asistir, nos vemos. Chao. Mañana. Gracias.